climático ya está establecido, es decir, ya está ocurriendo. Hace pocos días tuvimos en Neuquén una inundación a causa de que llovió en una hora, en un día, lo que llueve en un año. Digo, y estas cosas las venimos viendo desde hace tiempo. El calor que tuvimos este verano en Argentina, los terribles fríos y nevadas que hubo en Europa, ya están afectando las cosechas, ya están afectando la capacidad de producir alimentos en el mundo, más allá de las vidas que se ha cobrado cada una de estas cosas. Digo, nosotros estamos todo el día corriendo atrás de la pelota y prestamos muy poca atención a algo que puede ser mucho más importante que las cosas que hablamos todos los días. Estamos con Sergio Federovisky, biólogo. ¿Qué tal, Sergio? Cuba. Y especialista en medio ambiente. Es preocupante, ¿no? Nosotros no le damos bolilla, pero es para preocuparse. Más que preocupante, es un dato que impone un escenario nuevo. Y lo curioso, cuando vos decís, no estamos pensando, uno diría, está bien, que quizás vos y yo no estemos pensando, no sería lo grave. Los gobiernos están pensando en esto. Quiero decir, el escenario que se abre, el panorama que va a ser distinto, claramente. El cambio climático no es una cosa que va a pasar en algún momento, sino es algo que está transcurriendo y que está modificando y alterando permanentemente el lugar en el que estamos parados. No debería imponer un pensamiento estratégico respecto del cambio de políticas que va a suponer, porque si no nos va a tomar de sorpresa, que buena parte de lo que está ocurriendo nos está tomando de sorpresa. Tenemos un informe preparado por el mismo Sergio Federovisky y después seguimos charlando con él. Vamos a verlo. Sopló el viento, cayó la pared con el portón encima y no se pudo hacer más nada. Vientos de 140 kilómetros, fue un desastre lo que pasó en Chivilcoy. Pocas veces hemos tenido tanta agua cayendo en tan poco periodo de tiempo. Cayó un rayo en Villa Gesell. Cayó otro rayo, ahora fue en la localidad de 9 de julio. Santiago del Estero, recordamos que está viviendo la peor tormenta de los últimos 30 años. El cambio climático ya está establecido, es decir, ya está ocurriendo. Si se pone en un buscador de internet el concepto cambio climático, en menos de medio segundo aparecen, solo en castellano, 10 millones de referencias. Todas, por supuesto, alarmantes. Las noticias igualmente son a diario, trillones y todas angustiantes. Una de las últimas, sin ir más lejos, expone un estudio publicado en la prestigiosa revista Science, que sostiene que la violencia social se agudiza a medida que empeoran las condiciones climáticas. La bisagra es, según los científicos, el umbral que supone el aumento de 2 grados centígrados en la temperatura promedio del planeta Tierra. El planeta se está calentando, se supone que va a seguir calentándose. Ese es el llamado punto de no retorno, pues implica que a partir de allí no se podrán reconstituir las condiciones anteriores. El mundo, entonces, será otro. Como las causas que generan el cambio climático, o sea, la acumulación de gases de efecto invernadero y la degradación de suelos, son problemas que tienen escalas de 100 a 200, 300 años de impacto hasta que se puedan remediar. De cierta manera estamos condenados por lo menos varias generaciones a lo que hacemos hoy. Eso supondrá, además de aumentos en el nivel del mar, incremento de huracanes y otros desastres naturales, una multiplicación de los conflictos sociales y un 15% más de crímenes. En la Argentina, por ejemplo, se sabe que ya hay, una agudización de los extremos, una tropicalización de Buenos Aires, y más inundaciones y más sequías. Argentina tiene crecientes emisiones per cápita, tenemos mayores emisiones que Suecia, con lo cual no somos eficientes. O sea, como somos pocos, no es tanto. Tenemos alrededor del 1% de las emisiones mundiales. Ya nada sorprende. El cambio climático es parte del paisaje y cuando la sociedad se acostumbra a algo, resulta difícil combatirlo. Hay que asumir costos hoy para evitar costos mayores de aquí a 10, 20 o 30 años. Entonces ningún político, ningún empresario está dispuesto a asumir ese costo hoy.
Es muy impresionante que no tomemos conciencia, ¿no? Digo, es como la muerte. Cuando vos la pensás a los 20, a los 30 años, no te preocupás, seguir fumando, no te cuidás, qué sé yo. Y al final todo eso temorizante, digamos, ¿no? Va a pasar y pasó. Bueno, esto es lo mismo, lo venimos hablando hace mucho tiempo y pasó, ¿no? Estamos en puntos en donde ya hay cosas que no se puede volver atrás, ya hay cosas que ocurrieron. Sí, efectivamente. Los científicos dicen que cuando la Tierra se caliente 2 grados respecto a la temperatura que tenía más o menos en la década del 90, se va a confirmar lo que se llama punto de no retorno, es decir, no se va a poder volver a la situación anterior. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ya estamos viviendo, lluvias, por ejemplo, en la zona en la que estamos nosotros, en el área metropolitana de Buenos Aires, lluvias mucho más intensas en lapsos de tiempo mucho menores. El 2 de abril del 2013 en La Plata cayeron 400 milímetros. Para encontrar la lluvia anterior en toda la historia de La Plata hay que retroceder 70 años y era una lluvia de 120 milímetros. Es decir, llovió 3 veces más a lo largo de un día que el récord histórico que tenía la ciudad de La Plata. Lo mismo en la ciudad de Buenos Aires, lo que vos citabas de Neuquén. Por lo tanto, tenemos una agudización de los extremos, lluvias más fuertes, sequías más intensas, olas de calor más grandes. Abro otro paréntesis. Australia vivió en el verano 2013-2014 el más cálido de toda su historia y la Argentina tuvo el registro de calor el segundo más grande de la historia. Otro dato, si uno toma y analiza cuáles son los años más cálidos de la historia del planeta de los últimos 200 años, ve que 14 de esos años están en este siglo, en el siglo XXI. ¿Cuántos años llevamos en el siglo XXI? 14. Si todos los años del siglo XXI han sido los más cálidos de los últimos 200. Quiere decir que a las pruebas me remito, no hay mucho más para discutir. Estaba pensando que en Argentina tuvimos en 2009 sequía y en 2010 inundaciones. Efectivamente. Las 2 veces afectó la cosecha. Efectivamente. Uno de los temas es que afectan las cosechas. No solo que afecta las cosechas, cambia el escenario en el cual uno va a distribuir la política agropecuaria. Porque, por ejemplo, una de las cosas que está ocurriendo en la Argentina es que se está corriendo una de las isoietas, que son las líneas que miden las precipitaciones. Quiere decir que va a ser menos árida una zona que ya era árida. Esto, si se quiere, desde el punto de vista agropecuario, es una buena noticia. Pero al mismo tiempo están siendo mucho más inundables zonas que antes eran relativamente inundables. Y esto es una mala noticia. Se espera, por ejemplo, para fines de este año una inundación muy grande en la zona de la cuenca del Paraná y la cuenca del río Uruguay. Bueno, insisto, si uno no puede establecer un tablero de control y empezar a determinar qué cosas están ocurriendo y cómo tiene que operar políticamente, económicamente, productivamente, socialmente en ese nuevo tablero, bueno, quiere decir que uno no está mirando estratégicamente el lugar en el que está viviendo. Y además del tema de las cosechas, digo, ¿podés ir a situaciones de inclemencia en las que el planeta Tierra se haga invivible o muy difícil de vivir en algunas áreas? Yo ahí hago una pequeña corrección. Normalmente se dice como forma de eslogan, hay que cuidar el planeta. El planeta se cuida solo. Es más, si nosotros como humanidad en algún momento desaparecemos, el planeta va a seguir existiendo y va a seguir orbitando alrededor del Sol, no va a tener ningún problema. Más aún, lo más probable es que la humanidad como tal no desaparezca, pero sí que el cambio climático le impone condiciones que va a hacer que algunos puedan atravesar ese umbral y otros no. Normalmente cuando se habla de un desastre natural, y todo lo que estamos viviendo son desastres naturales, no se habla solamente del evento meteorológico. El desastre natural es la expresión de la vulnerabilidad de la sociedad cuando un evento meteorológico ocurre. Un desastre natural es cuando se muere gente en una inundación, y los que se mueren en general son los que están en las zonas más vulnerables. Un desastre natural es lo que está pasando en Valparaíso en estos días, un incendio forestal de magnitud. ¿Quiénes están muriendo? Los que por la especulación inmobiliaria solo pudieron ir a vivir a la punta del cerro. Bien. ¿Las razones es la contaminación siempre? La razón del cambio climático es la contaminación. Por lo tanto, frente al cambio climático, ya como dato instalado, solamente hay 2 cosas que se pueden hacer. Una es frenar la emisión de gases de efecto invernadero, para lo cual países como la Argentina no tienen demasiadas posibilidades de hacer mucho. Digo, hoy todavía el 85% de esa contaminación se sigue produciendo en los países industrializados y no hay nada que indique que esos países vayan a retroceder sus niveles de desarrollo para ayudar al resto de la humanidad. Y lo segundo que sí se puede hacer, y en lo que la Argentina tiene mucho para hacer, es lo que los científicos denominan adaptabilidad.
lo que yo decía antes, un escenario distinto, cómo se adapta la sociedad a ese nuevo escenario. Y ahí el rol estratégico de los gobiernos, la planificación, la mirada hacia adelante, no pensar esto solamente como un horror, sino como un escenario que ya está instalado, es crucial, es fundamental. Le pongo un contexto político. Hace años leí una nota de Le Monde Francia, en donde se debatía acerca de si era razonable que siguieran intercambiando vehículos con los alemanes. Ambos países tienen excelentes vehículos y ambos se los exportan unos a otros, ¿sí? El consenso político era que había que dejar de exportar porque para lo único que servía era para contaminar, gastar combustible y contaminar, porque los dos autos eran buenos y no eran necesarios. El poder económico, las empresas, hicieron que siguiera existiendo ese intercambio comercial. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés intercambio comercial, vos bajás salarios. ¿Ok? Es una forma de ganar más dinero. Por eso no se arregla la contaminación. No, por supuesto, es un tema absolutamente económico. Nicholas Stern, que fue ministro de Economía de Tony Blair, escribió un libro sobre las consecuencias económicas del cambio climático y su conclusión fue que el calentamiento global es el peor fracaso del mercado en la historia del capitalismo. O sea, él lo señala como un fracaso del mercado, porque justamente el cambio climático contradice la esencia del capitalismo en el sentido de la reproducción de la renta. Aquí estás frente a un escenario, un panorama donde lo que te viene del otro lado es el abismo. Y de ahí... Pero ahí es cuando falta política para organizar y para decirle a los privados, espera que te estás suicidando. Efectivamente, porque un privado se va a suicidar siempre en pos de una mayor ganancia. Así es. Y lo otro que creo que hay que tener muy en cuenta es cuál es el escenario social que abre esto. Hoy ya las Naciones Unidas están contabilizando 200 millones de afectados directos y de refugiados o desplazados en todo el mundo producto del cambio climático. Es decir, es una realidad, es un dato concreto que ya no se puede evitar. Muchas gracias, Sergio. A vos. Dijimos que íbamos a empezar un debate sobre lo que ocurrió en esta década, sobre qué es lo que va a venir, y vamos a traer artistas, intelectuales, músicos, distintas personas del quehacer nacional para no ver solo la mirada política y para que puedas escuchar de todos lados, ¿sí? De los que están a favor de las políticas que tuvimos en estos años y de los que están en contra. Vamos a hablar ahora, en 30 segundos, con Juan Palomino.